El Tribuno de Jujuy, por la web del diario eltribunodejujuy.com.ar, para abrir la agenda del día de hoy, porque lo tenemos al ministro de Salud de la provincia y hablamos del doctor Gustavo Bachabowit, que ya lo tenemos en línea. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, Carla Alfonso lo saluda. ¿Cómo está? Muy buenos días, Carla. Saludos a vos y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Nosotros ayer arrancábamos esta semana cortita acordándonos de casos, ¿no? De personas que llegaron a su lugar de destino, le hicieron chequeos y vieron con que habían hecho un largo recorrido, ¿no? Y con síntomas de sarampión. Preguntarle justamente a usted, que está a cargo de la cartera de salud, cuáles son las medidas que se están tomando, porque me parece que más de uno se anotició en el día de ayer, no se desayunó, por así decirlo. El Ministerio de Salud de Nación emite una alerta sanitaria por 4 ciudadanos uruguayos, una familia concretamente, que estaba con síntomas de sarampión y se confirma que tienen sarampión. Bien. Empieza el recorrido epidemiológico y la partida de ellos es desde Bolivia hacia Uruguay. Por vía terrestre, en ese colectivo, en el paso por la provincia de Jujuy suben 8 personas de las localidades de Fraile Pintado, Caimancito, San Pedro y El Carmen. Estas personas son 5 de sexo masculino, 3 de sexo femenino, todos mayores. Se hace el seguimiento epidemiológico de estas personas. Hasta el día de la fecha ninguno tiene síntomas. 5 de ellos están en Jujuy, 2 en Buenos Aires y 1 en Santa Fe. A los que están en Jujuy le estamos haciendo el seguimiento epidemiológico nosotros y hasta el momento no han presentado ningún síntoma. Recordemos que el sarampión tiene 15 días de incubación, es decir, si yo tengo contacto hoy contigo que estás con sarampión, pueden empezarme a aparecer los síntomas después del día 15 en adelante. Y los síntomas, ¿cuáles son? Para que la gente sepa. Fundamentalmente la fiebre, las manchas rojas en la piel, fundamentalmente en la cara, desde la cara se extienden al resto del cuerpo, fiebre, congestión nasal, congestión de los ojos. Estos son los síntomas típicos del sarampión. Hasta ahora Jujuy no tiene sarampión, ya hay sarampión en Argentina, 35 casos que están distribuidos en la provincia de Buenos Aires, en Cava, y un caso en San Luis. Bolivia tiene más de 320 casos, el último reporte de Bolivia es de septiembre, así que es factible que haya más casos todavía. Hay casos de sarampión en Brasil, hay casos de sarampión en Paraguay, en Canadá, en las Américas, que estaba libre de sarampión. Obviamente la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, ya declaró que no está libre y ha vuelto el sarampión. ¿Y cuál es el tema con el sarampión? El sarampión puede ser mortal en los niños que no están vacunados. A los niños hay que vacunarlos al año, la primera dosis, y a los 5 años la segunda dosis. Las vacunas nos dan defensas, podemos contraer la enfermedad, pero cuando contraemos la enfermedad, si estamos con defensas, la enfermedad se torna leve. Si no tenemos defensa, la enfermedad es grave y puede ser mortal en los niños. Esta enfermedad se transmite por las gotitas respiratorias, cuando estornudamos, cuando tosemos, como todos los virus quedan en las superficies que nosotros, por eso hay que lavarse las manos, no tocarse los ojos ni la nariz, y es altamente contagiosa, es una de las enfermedades más contagiosas que hay. Ministro. Así que la provincia de Jujuy tiene un porcentaje de vacunación del 85% en estos momentos, que es uno de los más altos del país, con una estimación que va a llegar a fin de año al 95%, incluida el refuerzo de la vacunación en frontera que hacemos. Así que bueno, la vuelta del sarampión tiene que ver con padres que deciden no vacunar a sus hijos, con esta posición antivacuna que hay en el mundo en algunos lugares, y que obviamente nosotros, los que estamos a cargo de la salud pública y todos los ministros de salud del país y de nación, recomendamos que la vacunación hay que hacerla sí o sí, que es lo que nos permite dar las defensas a nuestros niños. Ministro, ¿qué tal? Hugo Krasnogorda lo saluda, ¿cómo le va?
Hola Hugo, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto. Le quiero preguntar, entonces, a ver, para que quede claro, entonces ustedes tienen individualizado que al colectivo donde viajaban estas personas que estaban infectadas de sarampión, subieron 8 personas, ya saben quiénes son, por ahora ninguno presentó síntomas. La pregunta Sí, es, ¿esas personas van a quedar aisladas? Porque como usted dice, recién pueden aparecer en 15 días y es una enfermedad muy contagiosa. ¿O están circulando normalmente ahora como si no tuviesen? no, en realidad el periodo de contagio es cuando vos tenés el brote de síntomas y signos. Claro. Mientras vos estás incubando no tenés ningún síntoma y no hay transmisión porque no hay una carga viral alta. O sea, solo Eh, podés ah, contagiar con los síntomas. claro, si vos estás con tos, con la fiebre, con las manchas, ahí ese es el momento de mayor contagio. De todas maneras, las personas están con el seguimiento en todos los puestos de salud. En Fraile está también la persona de San Pedro, también está acá. Los que no están acá son los de Caimancito, que están en Buenos Aires, y la persona del Carmen, que está en Santa Fe. Las autoridades están alertadas y las personas también, con lo cual, si han tenido, si tuvieran algún síntoma, automáticamente se tiene que dar la alerta a las autoridades sanitarias. Hay que aclarar que no hay tratamiento para el sarampión, no hay un tratamiento específico para el sarampión, no hay un medicamento, algo o sea que lo único que nosotros podemos hacer es prevenir con las vacunas para tener más defensa cada uno de nosotros. De manera tal que si te agarra, es como el tema de la gripe, que si vos podés llegar a tener gripe, pero si estás vacunado contra la gripe, esa gripe en general no es mortal y te la pasás, tenés más posibilidades de tener una gripe que de mucho menor intensidad. En el caso del sarampión es lo mismo porque son enfermedades virales, así que no hay un tratamiento específico. Por eso es importante, dada la alta contagiosidad que tienen, que hacer el aislamiento en el momento que hacer primero el seguimiento y si tuviera síntomas, hacer el aislamiento. Claro que hay que aislarlo después que uno descubre que tiene síntomas. Y qué importante, doctor, lo que usted hace hincapié, ¿no? En esto de tener el esquema de vacunación completo, porque nosotros siempre destacamos esto, que el calendario nacional es uno de los más completos a nivel nacional, no solamente pensar en en el país argentino, ¿no? Sino pensar a nivel mundial cómo se contemplan distintas enfermedades, distintas formas de prevenir justamente, y que me parece fundamental volver a hacer hincapié, porque usted hablaba justamente de edades elementales para hacer justamente el paso de la vacunación como principal herramienta preventiva. Sí, también es muy importante la educación, porque la gente pobre muchas veces no tiene acceso a esa información. Y además es importante tener los insumos. En el caso de la provincia de Jujuy, nosotros tenemos todas las vacunas, en todos los puestos de salud estamos vacunando. Y además tenemos la estrategia de la atención primaria de la salud. Nosotros vamos puerta a puerta, casa por casa. Tenemos una central de monitoreo, sabemos dónde está la madre embarazada, dónde está la persona diabética, dónde está el hipertenso. Así que, digo, vamos a poner de ejemplo una ciudad fronteriza. Si los vecinos del otro país no tienen la vacuna, si además no le dicen a la gente qué es lo que hay que hacer, y además es como cualquier ciudad fronteriza, el tránsito de las personas es intenso, y además son familias, viven en una casa que tiene una puerta de un lado y una puerta del otro lado de la frontera. Claro, ahí tenés que intensificar toda la acción sanitaria, porque muchas de estas posiciones pueden ser antivacunas, pero otras pueden ser que no se vacunen por ignorancia de las propias, sobre todo las madres jóvenes, adolescentes que por ahí no saben. Entonces, claro que el equipo de salud está en alerta y está en trabajo permanente todo el tiempo. Ministro, Pero usted sí, hablaba de escucho. más de 300 casos, si no me equivoco, en Bolivia, ¿sí? Sí, Y 35 en la Argentina, según el último reporte de Nación. Esos sí. 300 casos en Bolivia, ¿no? Obviamente para Jujuy y también para Salta, pero hablemos de Jujuy, representan un peligro importante, teniendo en cuenta que tenemos una frontera que sabemos es prácticamente de libre tránsito entre un país y el otro, con lo cual, en particular en la ciudad de La Quiaca, por ejemplo, ¿se prevé algún operativo especial, algo? No, ya lo hicimos, Bien. apenas Nación dijo
dijo que había sarampión, Bien ahí. Lo hicimos. Nosotros, es más, en La Quiaca es donde tenemos el porcentaje más alto de vacunación de la provincia. Ah, mirá, qué buen dato ese, ¿no? No, hicimos nosotros la prevención. Acá es muy importante la prevención y por supuesto tener las estrategias de saber dónde se te va a complicar. Si bien tenemos tránsito en las ferias, en la zona de los valles, también sabemos que la ciudad fronteriza, en este caso, en caso de las enfermedades transmisibles, es donde más se te va a complicar, porque además tenés que empezar, si se te complica el paciente, tenés que empezar con una serie de derivaciones a los hospitales de mayor complejidad. Entonces es muy importante tratar que el impacto sea lo más lejos en el tiempo y con la menor potencia posible. Hay que estar alerta y es lo que hicimos. Hemos vacunado, han hecho un gran trabajo la gente del Hospital Jorge Uro de La Quiaca. Bien, doctor, yo lo llevo también a otra parada, si se podría decir de esta manera. Arrancábamos el mes de noviembre hablando de tuberculosis, ¿no? Y que también se pone en agenda hablar de esta enfermedad que es histórica, que lleva bastante tiempo transitando distintos lugares del mundo, pero que, bien lo decimos, ¿no? La presencia documentada, también los dispositivos ahí especialistas, interdisciplinarios, si se quiere, para acompañar y para contener esta enfermedad. No sé si, Hola, ministro, me ¿escucha? escucho bien, ministro. Preguntarle cuál Sí, es el panorama en la provincia. Lo estoy escuchando bien. Venimos trabajando fuertemente también en todas las enfermedades transmisibles, ¿no? VIH, que también tenemos un número importante de pacientes, en sífilis, caso puntual que daban información ustedes mismos del tema sífilis, por ejemplo. La provincia tiene mejores indicadores que lo que viene pasando en la nación, viene subiendo la cantidad de pacientes con sífilis, Sí. En la provincia viene bajando esa cantidad. En el 2023 tuvimos 160 casos con una media nacional cada 100.000, ¿no? Con una media nacional de 70. Hoy en el 2025 estamos en 85, nosotros hemos bajado casi a la mitad. Por eso es importante también la transmisión de la información de forma correcta, así que yo agradezco esta oportunidad que ustedes nos dan. Por ejemplo, en el caso de sífilis congénita, en el 2023 tuvimos 35 casos y ahora tenemos 28 casos, y ahora tenemos 5. Entonces, claro que se está haciendo todo un trabajo preventivo, pero hay algunas estrategias que es importante poner en el debate. En el caso particular que estoy explicando de la sífilis, nosotros hemos tenido problemas no tanto con las madres, que todas aceptan hacerse el tratamiento, sino por ahí con la pareja, que sigue haciendo contagio y se niegan a hacer el tratamiento. Y a veces pasa esto también con la tuberculosis. Nosotros vamos a la casa, estábamos dando el antibiótico porque es una enfermedad curable, con antibiótico y ya detectada a tiempo. La gente sanitaria incluso le da la medicación en la boca, pero por ahí hay gente que se niega y además como son contagiosas se van a trabajar así. Ha pasado el hallazgo de tuberculosis por ahí con niños en las escuelas. ¿Con qué argumentos claro, se pero niegan, es una ministro? enfermedad también de los pobres. Entonces ¿Con qué es argumentos se importante niegan? la asistencia del equipo de salud, del puesto de salud y la concientización que estas hay que irlas a buscar, porque no son enfermedades que duelan hasta que está la consecuencia. ¿Con qué argumento, ministro, se niegan a estos tratamientos tan importantes cuando llegan a la puerta de su casa incluso? ¿Por qué no? ¿Qué dicen? Y la negación parte en algunos casos de la ignorancia y en otros lados porque no hay consecuencia, Hugo. Si no tenés consecuencias, si vos no terminás, digamos, con alguna consecuencia de este accionar, los derechos de uno terminan cuando empiezan el derecho de los demás. Totalmente. Vos estás contagiando a sabiendas. Y en el vale todo que hay a veces mezclado con el policonsumo, con el alcohol, claro, son todas enfermedades que nosotros ya no la encontramos como pasaba en la década del 60 en el ranchito de La Puna. La encontrás en la esquina, en los asentamientos. Claro. En el colectivo. Claro, lo encontrás en los asentamientos, que son lugares que han crecido sin el puesto de salud, sin la comisaría, sin una urbanización, y donde, te repito, en esa mezcla
encontrás todo junto, porque encontrás VIH, encontrás tuberculosis, encontrás sífilis, encontrás pobreza, encontrás policonsumo, y nosotros estamos con nuestros equipos a full todo el tiempo trabajando. La verdad que es incansable el trabajo del equipo de salud, y los indicadores duros que tenemos en la provincia han mejorado todo. ¿Y el tema de COVID? Porque además Nación te da un reporte que tiene un atraso de un año en el reporte. Claro. No está actualizado el reporte de Nación. Y el tema de COVID, ministro, estamos atravesando un brote en Formosa, que es una provincia del norte, si bien desde el NEA está relativamente cerca. ¿Cuántos casos tiene Jujuy actualmente? ¿En qué estado está? Hubo todo el año, Hugo, y hay mucho más de lo que vos tenés detectado por testeo, porque como ya el COVID no está dando casos graves, la gente se automedica, no va a testearse, no, ya es como que esta inmunidad que se adquirió en masa de la sociedad hace que la gente haya bajado la guardia con el COVID, pero COVID hubo todo el año. En ningún caso hubo muerte por COVID y no hubo casos graves de COVID. Sí hubo como una gripe pasajera, un cuadro respiratorio leve, pero hubo todo el año, sigue habiendo, y no hay una alerta por COVID, así que en ese caso la población tiene que quedarse tranquilo en este momento respecto al COVID. Sabemos que los virus van mutando, algunos mutan de forma más benigna y otros obviamente por ahí se potencian y son más peligrosos y más virulentos en cuanto a accionar, pero no hay en este caso y en este momento, tanto en el mundo como en el país, en la provincia, una alerta por COVID. Y qué importante el tema de la vacunación, porque volvemos a hacer hincapié en esto, preguntarle justamente dónde puede acercarse la comunidad a vacunarse, porque es verdad que durante la época dura de COVID había dispositivos que estaban, uno transitaba, no sé, la calle Independencia y se encontraba con el puesto, con la gente, ¿no? Sanitario, los agentes sanitarios ahí en lo que es legislatura de la provincia, o quizás en algunos otros sectores pensando justamente en lo que es el testeo y lo que es la vacunación. Todo lo que es la vacunación obligatoria, el calendario, esto que estábamos hablando del sarampión, la doble viral, la triple viral, etcétera, está en todos los puestos de salud de la provincia. Bien. Los casos de la vacunación que no es obligatoria, que es opcional, puede ser la del COVID, la de la fiebre amarilla, está en el vacunatorio del Ministerio de Salud, acá en el pasaje Tres Sargentos, frente al Club Boca, en el CEPAM. Son los lugares donde acá en San Salvador la gente va a poder hacerlo. Y si no, en el hospital de referencia, llámese el de San Pedro, el de Libertador, donde se hacen las vacunaciones correspondientes. Exactamente. Nosotros le agradecemos. Hay un tema que me parece fundamental porque venimos justamente del mes rosa y estamos en el mes de noviembre, noviembre azul, con la prevención, las acciones justamente de detección precoz de cáncer de próstata. Preguntarle justamente cómo viene el panorama desde el Ministerio de Salud de la provincia. Mire, nosotros lo que hemos hecho en este plan estratégico de salud es tener todas estrategias preventivas, tratar que nuestra gente no se enferme. Las fechas que ponemos, como el caso del mes rosa de octubre, ahora el mes de la diabetes, de cáncer de próstata, estamos haciendo acciones preventivas todo el tiempo. Tenemos en este momento una estrategia de FECATEST para el cáncer de colon, donde tanto en Perico que hemos empezado las muestras como en el CEPAN, que es solo hacer el análisis de la materia fecal en un frasquito. Si detectas sangre, te tenés que hacer el estudio, si tenés más de 50 años, porque tenés probabilidad de tener cáncer de colon, y no es lo mismo, igual que el cáncer de mama, no es lo mismo detectarlo a tiempo y hacer los tratamientos en forma temprana. Son cánceres que tienen cura, tienen muchas más posibilidades de cura si lo detectamos a tiempo, que una vez que pasó el tiempo y el cáncer salta a otro lugar, hace metástasis o se va a otra parte del cuerpo. Entonces, tanto en el caso de próstata, en el cáncer de colon, en el cáncer de mama, tenemos todo el tiempo estrategias preventivas. Lo mismo estamos haciendo con la diabetes, hace mucho tiempo que vamos puerta a puerta y ustedes ven a nuestros agentes sanitarios tocándole la puerta, midiéndole la presión, pinchándole el dedo para ver si tienen diabetes o no, para ver si tienen el azúcar alto. Sí. Pero además
hemos incorporado las unidades de control domiciliario. Esto es que pública y gratuita, vamos a la casa de la gente, le entregamos la medicación, le hacemos los testeos, tenemos los operativos sanitarios preventivos en los asentamientos, donde nos acercamos al barrio, porque mucha de esta gente no tiene posibilidad de ir al hospital o al puesto de salud porque trabaja, o muchos nos dicen, miren, si salimos de acá, nos roban en la casa, dejamos la casa sola y nos roban, y estamos yendo a todos estos lugares, estamos haciendo prevención, que es lo que nos enseñaron que hay que hacer, y esto es lo que evita las consecuencias. El gran cambio es que venimos planteando nosotros desde el sistema de salud, es que todo el equipo de salud vea a la gente como su propio padre, su madre, su hijo, y tener el concepto de población a cargo. En la población a cargo, ese puesto de salud está a cargo de la población del barrio, la tiene geolocalizada, sabe cómo se llama, y la pregunta que siempre le hacemos a todo el equipo de salud es, si vos dejarías a tu mamá sola, dejarías a tu hijo solo, si sabes que está con un intento de suicidio, no lo irías a ver, no lo seguirías en la casa, ¿qué pasaría si tenés una persona con discapacidad, si está en tu casa? Y el equipo de salud tiene enfermeras, médicos, agentes sanitarios, tiene vehículos, tiene insumos y tiene todo para llegar a la casa, porque lo que hacemos es salir a buscar que la gente, a diferencia de lo que pasaba antes, no llegue a la guardia con la consecuencia. Si una persona diabética, que además no sabe que es diabética, claro, porque es pobre y nunca le enseñaron, no le duele, y cuando debuta con el ACV en la guardia o con la pierna gangrenada, y eso ya es llegar tarde, y son cosas absolutamente prevenibles por ahí con una pastilla, con una medicación, y eso es lo que estamos haciendo. Y la verdad, estamos transitando un gran cambio en la estructura sanitaria de la provincia, hemos hecho un gran trabajo, los jujeños saben que le tocamos la puerta, saben que el agente sanitario va a verlo en todos los rincones de la provincia. Bien, la última, por lo menos de mi parte, usted ahí al pasar hablaba justamente esto, ¿no? De cómo vemos y cuidamos a nuestros padres, a nuestras madres, lo decía usted ahí al pasar. El abordaje a las personas adultas mayores, entendemos de que hay una cooperación constante con la Organización Panamericana de la Salud. Preguntarle justamente cómo se viene en este 2025 acompañando, ¿no? Especialmente a los jubilados, que entendemos es de forma integral por parte del Ministerio de Salud. Mire, la OPS nos ha distinguido, ustedes saben también que hace poco los ternaron para el Martín Fierro, ustedes los periodistas. Sí, felicitaciones. Sí. OPS también nos pone como ejemplo la estructura que hay en Jujuy, en San Salvador, en el CEPAN, no hay en ningún otro lado del país. Nosotros no trabajamos con la enfermedad en los adultos mayores, hacemos fundamentalmente que recupere la calidad de vida, tenemos gimnasio, pileta, talleres de baile, de canto, de coro, de movimiento, además odontología, todo lo que es la atención médica. O sea, uno de los grandes problemas que tenemos con los adultos mayores que tienen es la soledad, y es tratarlo, que la sociedad los tome como viejos, y la palabra misma ya les cambia la calidad de vida. Nosotros lo que queremos es una actitud saludable en todas las etapas de la vida, y nos hemos preocupado muy especialmente de los adultos mayores, y hemos repetido esta estructura en las diferentes partes del interior donde ha sido posible. Estamos armando esta estructura en San Pedro, en Libertador, en varios lugares donde estamos poniendo sobre el tapete también en la sociedad que hay una responsabilidad de todos, de respeto y fundamentalmente de darle calidad de vida a nuestros adultos mayores. Lo mismo hemos hecho con el paso a paso, con las personas con obesidad mórbida, con su familia, con el tratamiento con sus hijos. Así que creo, bueno, estamos muy cercanos con OPS, muy cercanos con UNICEF, hemos tenido distinciones nacionales, creo que estamos marcando un rumbo también a nivel nacional que está siendo reconocido. Hay un trabajo constante que tiene que ver con la prevención y tiene que ver con estar cerca de la gente en cada acción que nos necesite.
Ministro, le hago la última por mi parte, para que quede claro, por lo menos para que me quede claro a mí. Usted, cuando hablamos del tema del COVID, usted dijo lo que sabemos todos, que hay un relax por parte de la sociedad muy grande, teniendo en cuenta de que no está habiendo casos graves ni fallecimientos. La pregunta es, como ministro de Salud, ¿qué le recomienda a la gente? ¿Que se vacune cada cuánto? ¿Que si tiene tantas vacunas deje de vacunarse? ¿Que continúe vacunándose cada 6 meses? ¿Cómo tiene que hacer? Mire, esto no es importante qué piensa el ministro de Salud. Hay una comisión nacional que evalúa todo el tema vacunas a nivel país, que incluso es la asesora del Ministerio de Salud de la Nación. Es una comisión técnica. Esa comisión técnica, por ejemplo, ha hecho un calendario nacional de vacunas obligatorias. Y después tenemos estos grandes debates que se ha dado con el COVID. Ustedes recordarán el año pasado con el dengue, Sí, que fue sí. realmente un papelón. Sí. La comisión nunca dijo que la vacunación era obligatoria. Algunas provincias vacunaron, algunas no vacunamos. Los resultados fueron similares, muy similares, incluso mejores en el caso nuestro que algunas provincias que vacunaron. Había una indicación de esta comisión de que, por ejemplo, se vacune solamente a las personas que ya hayan tenido dengue, cuyas edades iban entre 19 y 29 años. Las provincias que compraron vacunas y que terminaron por ahí sin saber qué hacer, en algunos casos vacunaron a la policía, a los municipales, al personal de salud de cualquier edad. O sea, desde el punto de vista científico no había ninguna indicación y no hubo ninguna mejora. Ustedes pueden sacar sus propias conclusiones respecto a la compra o no de las vacunas, y por eso esta comisión, que es técnica, que no tiene ningún aspecto político, está muy reconocida a nivel nacional. Son todas personas que no tienen un sueldo de la nación ni nada, y son todas entidades científicas las que están emanando estas indicaciones. La vacunación de COVID hoy no es obligatoria. Por lo tanto, no está en el calendario nacional. Lo mismo que tiene indicaciones precisas, la de la fiebre amarilla, la del dengue, tienen indicaciones precisas. Entonces digo, lo que hay que hacer es seguir las indicaciones de los que saben. Esta Comisión Nacional de Vacuna es la que determina el calendario obligatorio de vacunación. Después está toda la parte comercial, porque además, en el caso del dengue, hubo un despropósito total, porque Nación habilita la vacuna y la vende libremente en farmacias, pero Nación no la incorpora en su calendario, con lo cual se daba la situación de que el que tenía plata iba a la farmacia y se vacunaba, y el que no tenía plata no conseguía la vacuna. Sí. Fue realmente un papelón que pasó en la última etapa del gobierno de Alberto Fernández, donde se habilita la vacuna contra el dengue, y repito, si tenías plata la conseguías en la farmacia, y si no tenías plata no la conseguías porque Nación no la puso en el calendario y no la enviaba, salvo para estas personas entre 19 y 29 años. Así que la recomendación a la gente es que siga las indicaciones del equipo de salud, de su puesto de salud, que haga el calendario de las vacunas obligatorias, y en los casos particulares, como suele suceder, ejemplo, los viajeros que van a ir a otro país, caso Brasil, y tienen que llevar la vacuna de la fiebre amarilla porque hay fiebre amarilla y tienen las posibilidades de contagiarse. Entonces, si adquieren defensa, una vez más, tienen posibilidades que la enfermedad, si la contraen, le dé un cuadro leve y no un cuadro grave que incluso pueda correr riesgo de muerte. Ministro, ¿qué reflexión le queda a usted de que en espacios parlamentarios, como justamente el Congreso de la Nación, se vuelva a poner y se cuestione justamente el tema de la vacunación, como es el caso de esta diputada Marilú Quirós, que cuestiona el calendario de vacunación y todos los organismos sanitarios de control estatal? Mire, en mi caso particular, obviamente no coincido. Ningún ministro, tenemos un grupo de WhatsApp de todos los ministros de salud de la Nación, ningún ministro puede coincidir con esta diputada, porque no es una expresión toda solo de su pensamiento libertario y no de lo que es la exposición científica. Claro. Uno no puede, con este mismo pensamiento yo diría, yo tengo la libertad, que es lo que está pasando en el caso de la sífilis, de seguir contagiando, porque a mí se me ocurre seguir contagiando. Es decir, no tengo obligación, no voy a hacer el tratamiento, y yo
hago como si fuera el juego de la mancha, lo toco al otro y contagio. Entonces digo, los derechos y las libertades de uno terminan donde empiezan los derechos y las libertades de los demás. Por eso es importante, digo, basarse en evidencia científica, que es lo que intentamos hacer, lo que estamos a cargo de la salud de la población. Lo demás son expresiones mediáticas, lo que habitualmente llamamos el circo popular, pero no tienen que ver con lo científico. Lo científico está ahí en todos los libros del mundo y en todas las organizaciones científicas del mundo. Lo que no implica que, al igual que los medicamentos, que al igual que cualquiera de las acciones que tomamos tratando de poner siempre en la balanza la relación beneficio-riesgo, es que algún medicamento tenga un efecto adverso. Y puede ser que alguna vacuna haya tenido un efecto adverso y haya tenido alguna persona, alguna familia, algún efecto adverso en su familia. Eso no implica que el resto de la población lo vaya a tener, está descrito dentro, usted ve los prospectos de los medicamentos y te dice cuáles son los efectos adversos que puede ocurrir. Pero en el momento que el médico receta un medicamento, una vacuna, y pone siempre en la balanza la relación beneficio-riesgo. Por lo tanto, digo, si está habilitado este producto y se sabe que se tiene que hacer el uso correcto y pertinente. Bien. También hay casos de mala praxis, vacunas mal aplicadas, vacunas que con una dosis de adulto que se la han puesto a un niño, y por supuesto, pero forma parte de los errores posibles, no de la mayoría. Así que vuelvo a decir que nosotros nos tenemos que basar en evidencia científica. Bien, bien, bien. Doctor, siempre es un gusto poder dialogar con usted. Seguro vamos a poder hacerlo antes de que finalice el año. Quedan abiertos los micrófonos y las puertas de la radio para otra comunicación para el Tribuno de Jujuy FM Sol. Le mandamos un abrazo enorme y desde ya agradecidos por esta charla, que la verdad le sacamos el jugo, como quien dice. Bueno, les agradezco yo a ustedes, sí, hacerle una última reflexión, porque cuando me pusieron en un principio el aire antes que me dieran la palabra, estaba hablando de eliminar la violencia contra las mujeres. Sí. Nosotros tenemos la estrategia en nuestro equipo de salud ahora de salir a la búsqueda de la violencia intrafamiliar, tanto para las mujeres como para los niños y las niñas, los abusos infantiles, la violencia. Nuestros agentes sanitarios ahora van a la búsqueda porque habitualmente, ¿qué le pasa a la víctima de violencia y no puede hablar? Una de las cosas que le pasa a las víctimas de violencia es que no pueden hablar porque están amenazadas, porque tienen miedo, pero siempre hay alguien en el barrio, el vecino que sabe, la vecina que sabe, el amigo, la amiga de lo que le está pasando. Lo mismo pasa con los intentos de suicidio, donde de repente la familia se entera cuando ya hay el hecho consumado, y por eso es importante que busquemos el canal de que la gente pueda hablar, pueda decir lo que le pasa. Y en esto es muy importante la estrategia del amigo, la amiga, el vecino, la vecina, y el equipo de salud ahora ya no es solo la búsqueda de la tuberculosis, del VIH, de la sífilis, sino también de la violencia intrafamiliar, y muchos de estos casos de violencia intrafamiliar están relacionados con el alcoholismo y con un aspecto cultural donde la familia ya es como que se acostumbró a los hechos de violencia intramuro, y donde hay padres golpeadores, maridos golpeadores, donde hay alcoholismo, donde hay sobre ese alcoholismo se suma los hechos de violencia, y también sobre los niños. Hay muchos padres y madres que han golpeado a sus niños y por ahí llegan a la escuela, por ahí no tenemos el alerta. Entonces hay que ir a la búsqueda de eso, también es un nuevo paradigma, sabemos y vemos todos los días después. La idea es que no marchemos, que salgamos a buscar antes que pasen las cosas, y en esto el equipo de salud está haciendo en este momento esta estrategia. Es una estrategia que le hemos empezado exactamente hace 2 años, y qué bueno que ustedes nos ayuden a difundirla, y qué bueno que la gente empiece a hablar y que sepa que no tiene que permitir lo que no está correcto, y que tiene todo el respaldo del equipo de salud, que lo vamos a ayudar, lo vamos a contener, vamos incluso a ponerle todos nuestros abogados y todo lo que tenemos a disposición, porque es muy importante también que haya un canal donde la víctima
de violencia pueda hablar y en esto es muy importante los niños, porque los niños no pueden hablar de lo que le pasa. Entonces hay que salir a la búsqueda de esto y obviamente eso sí es una responsabilidad de toda la sociedad, de poder denunciar qué es lo que está pasando, poder denunciar qué es lo que le pasa al vecino o a la vecina. Nosotros somos los agradecidos, doctor, porque realmente nos deja mucho para reflexionar y la verdad que destacamos cada espacio, cada área y cada engranaje que forma parte justamente de la salud pública de nuestra provincia, justamente no con el compromiso y la vocación que ponen sobre la mesa y con la que salen día a día. Bueno, el agradecido soy yo, que tengan un bendecido día y gracias por permitirme estar en su programa. Un abrazo enorme, doctor, y será hasta la próxima comunicación. Ahí dialogábamos con el doctor Gustavo Bowit, ministro de Salud de la provincia. Nosotros destacamos cada una de las palabras, una extensa charla que tuvimos y que dejamos la invitación para que pases por el canal de FM Sol 100.1. En la pestaña de videos vas a encontrar justamente la entrevista completa con los detalles a tener en cuenta. Y ya que estábamos cerrando, hablando justamente del tema violencia, no viene mal destacar el 0800-888-4363, que es el número gratuito y confidencial. Podemos hablar Jujuy, te escucha, 0800-888-4363, y nosotros nos vamos a la pausa, cumplimos con nuestros